Hola amigos, soy Óscar Magro y hoy en Motor.es tengo conmigo al nuevo Toyota CHR. Es un modelo muy importante dentro de la gama de la marca japonesa, es un auténtico superventa y en esta segunda generación no solo tiene versiones híbridas como ocurría en el anterior, sino que también ofrece una inédita versión híbrida enchufable. Es un coche más refinado y en definitiva mejor que la generación anterior, así que quédate conmigo y te lo enseño. Una de las características mejor valoradas del modelo original era el diseño deportivo y diferencial. El nuevo CHR es aún más llamativo y provocador, con ángulos muy marcados, formas poligonales muy presentes y una silueta que insinúa un aspecto coupé. Sus dimensiones son prácticamente las mismas y no ha cambiado mucho. Mide 4,36 metros de largo, un tamaño compacto muy adecuado para su uso urbano. Entre las opciones de diseño, Toyota ofrece el típico color monotono para toda la carrocería o, como vamos a ver en otras marcas también, la opción bitono con el techo en contraste y también las carcasas de los retrovisores exteriores. Pero aquí sí que ha innovado un poco la marca japonesa porque también ofrece una versión que llama Bitono Plus, en la cual también la parte trasera está en este color negro piano, incluyendo la aleta trasera, el portón y el paragolpes posterior. ¿Quizá excesivo? Bueno, irá en cuestión de gustos. A mí no me termina de convencer mucho, pero seguro que a más de uno de vosotros os gusta. Os voy a enseñar ahora el interior, lo cual me recuerda también que os puedo hablar de las manillas exteriores. ¿Por qué? Porque como podéis ver van enrasadas en la carrocería para mejorar la aerodinámica y es un detalle de diseño que hasta ahora no habíamos visto en ningún Toyota. Y otro detalle interesante es que la puerta trasera también tiene la manilla, digamos, en su posición natural. Recordar que en la primera generación del CHR estaba aquí arriba, en una posición que no era tan ergonómica y demasiado alta para los niños. Así que la marca japonesa lo ha bajado para que sea más accesible. Ahora sí, os enseño cómo es por dentro este nuevo CHR. Por fuera este crossover tiene un diseño muy innovador y por dentro, pues la verdad es que no. Pero tengo que reconocer que yo lo agradezco, porque por dentro este coche es uno de los interiores que más me gustan en el Toyota, porque todo está muy bien pensado. La calidad es un poco la media de este segmento, pero la disposición de todos los elementos, la ergonomía está muy bien pensada. Es un coche con el que es fácil sentirse a gusto y con el que es fácil encontrar cualquier función. Toyota nos ha dejado llevar por las modas y eso se nota, por ejemplo, en que no tenemos botones táctiles en el volante, sino que son botones físicos que siempre son más fáciles de operar, que no le das sin querer cuando estás girando el volante, por ejemplo, o tenemos un módulo de climatización que está fuera de la pantalla de multimedia y además con botones físicos una vez más, con lo cual es muy sencillo de operar también cuando estamos en marcha. Son cosas que hacen las cosas más prácticas, así que, oye, yo las agradezco. El sistema de infoentretenimiento emplea una pantalla de 12,3 pulgadas. Con respecto al sistema que ofrecía su predecesor, el salto en funcionalidad es grande. Tiene una buena resolución, una magnífica respuesta táctil y un interfaz claro. Cumple bien, sin alardes y tiene conexión con Apple CarPlay y Android Auto. El equipamiento disponible para este todocamino puede ser muy amplio, con una instrumentación digital con pantalla de 12,3 pulgadas, un head-up display que proyecta la información directamente en el parabrisas, un retrovisor interior digital, un sistema de cámaras de 360 grados o una base de carga inalámbrica para smartphones. Otro de los elementos de equipamiento interesantes que no tenía el CHR de la primera generación y que sí que puede llevar el de la segunda es un techo solar panorámico. Esta unidad en concreto, la que estoy probando, no lo lleva, pero sí que dependiendo del nivel de equipamiento va a disponer de esa posibilidad que va a dar mucha más luminosidad al interior. No lleva una cortinilla corredera, con lo cual el cristal lleva un tratamiento térmico que en teoría va a evitar que tengamos mucho calor en verano, pero no sé yo si los de Toyota lo habrán probado en el sur de España en el mes de julio. Así que de todas maneras ellos te ofrecen un accesorio que son unas cortinillas fijas que se pegan ahí por si las moscas. Así que bueno, por lo menos está bien pensado. Las plazas traseras del CHR de primera generación fueron muy criticadas, con razón, porque era un sitio muy angosto, bastante pequeño, muy oscuro. Toyota ha puesto mucho esfuerzo en mejorar esa parte, aunque al fin y al cabo estamos en un SUV con un estilo, digamos, coupé, con lo cual siempre las plazas traseras son un poquito más pequeñas.
Hay una mejora clara en esta segunda generación, hay mucho sitio para las piernas, para la cabeza pues ya las cosas están un poquito más justas, yo mido casi 1,90 m y voy rozando, pero pasajeros de estatura mediana van a encontrar un espacio más que suficiente aquí detrás. La plaza central, como siempre, más estrechita, con un poquito de túnel de transmisión, así que para un uso muy ocasional. No es un espacio que sea muy luminoso comparado con otros modelos de este segmento, pero si lo comparamos con el CHR de primera generación, aquí hay mucha más luz, sobre todo si eligiéramos la opción del techo solar. Aún así, pues es un sitio que tampoco invita demasiado a viajar en realidad, pero lo dicho, por lo menos es más usable que el anterior, aunque una vez más tenemos un pilar C que es muy grueso, unas ventanillas que son pequeñas, así que la luminosidad, aunque ha mejorado, sigue siendo un poquito un espacio oscuro también. Sí critico más, por ejemplo, lo que es elementos de confort aquí detrás, porque no tenemos salidas de ventilación propias, que es algo que sí que vamos a encontrar en la mayoría de sus rivales. Hay una toma USB nada más, ni siquiera hay dos, y hay un bolsillo para poner las cosas en el respaldo del asiento delantero derecho, pero no en el izquierdo, por ejemplo, así que se podrían haber puesto más cosas de confort. Tampoco tenemos un reposabrazos abatible que podemos encontrar en otros modelos de este segmento. Faltan algunas cositas que hacen que este espacio pues, no esté pensado para un uso muy masivo, sino para algo un poquito más ocasional. Está claro que el CHR no es un coche con un enfoque familiar. Para eso, Toyota ofrece como alternativa en este mismo segmento el Corolla Cross, un coche del que también puedes ver nuestro análisis en vídeo en el canal de motor.es. Suscríbete para no perderte nada. Os comentaba al principio que de este modelo hay versiones híbridas y también híbridas enchufables. Las dos versiones híbridas convencionales que se ofrecen son las mismas que tiene el Toyota Corolla. Las grandes novedades son que vamos a tener una versión con tracción total que no ofrecía la primera generación y también, como os comentaba, que hay una versión híbrida enchufable muy interesante. Dependiendo de la motorización escogida, se condiciona la capacidad de carga del crossover japonés. El maletero alcanza los 388 litros en el mejor de los casos, un volumen de carga algo escaso para lo que se suele ver en este segmento. Pero bueno, lo que dije antes, no es un coche con vocación familiar. Ya estoy a bordo del nuevo CHR. Os voy a empezar hablando de la versión híbrida enchufable, que es una de las grandes novedades en esta nueva generación. Una versión que es la más potente de la gama, 223 caballos, pero lo interesante es que lleva la etiqueta cero, evidentemente, y lo consigue gracias a una batería de iones de litio de 13,8 kWh de capacidad. Es bastante grande y eso nos va a permitir hacer una conducción en modo 100% eléctrico de hasta unos 66 kilómetros aproximadamente. He tenido oportunidad de probar esa versión híbrida enchufable. Es cierto que como estoy en una presentación tampoco puedo hacer muchos kilómetros, así que no te puedo decir exactamente si se pueden hacer esos kilómetros o no, pero sí me ha dado la impresión de que es fácil superar los 50 kilómetros sin ningún tipo de problemas. Evidentemente, si hacemos un uso urbano, pues va a ser todavía más sencillo llegar a esa autonomía declarada. Es un coche que es muy suavecito cuando va en modo eléctrico, con lo cual está muy bien y es una opción muy interesante para quien tenga enchufe en casa, porque evidentemente podrá aprovechar al máximo esa autonomía eléctrica en la mayoría de sus desplazamientos cotidianos. Los va a hacer sin gastar una sola gota de gasolina, sin emitir CO2 y, por supuesto, también ahorrando un poquito en el bolsillo también, que siempre se nota. De todas maneras, las versiones que van a gozar de una mayor popularidad son, evidentemente, los híbridos convencionales, los híbridos no enchufables, que hay dos versiones. Son el 140H con 140 caballos y el 200H con 198 caballos. El primero asociado a un motor de gasolina de 1,8 litros, el segundo asociado a un motor de gasolina de 2 litros. Son las mismas opciones que vais a encontrar en la gama del Corolla, con lo cual ya lo conocemos. La quinta generación de sistemas híbridos de Toyota, muy eficientes, gastan muy poquito y en general hacen un funcionamiento muy agradable en este vehículo. La versión 140H, es decir, la versión de acceso, tiene potencia más que suficiente para el día a día. No es un coche que nos vaya a dar unas grandes prestaciones, pero sí que puede hacer el 0 a 100 en menos de 10 segundos, se va a mover sin ningún tipo de problemas y va a ser muy agradecido en una conducción tranquila y relajada. Además, el coche invita a eso, porque es bastante silencioso cuando circulamos por recorridos urbanos y demás. Es cierto que en carretera es más ruidoso de lo esperado. A mí me hubiera gustado que la insonorización fuera mejor, pero es muy suave, es muy agradable de conducir y muy sencillo también. Tenemos modos de conducción y demás que podemos además personalizar, pero no hay que complicarse la vida. El sistema híbrido hace todo de manera automática. De todas maneras,
si tenéis presupuesto suficiente, yo os recomendaría ir a por la versión más potente, la 200H con sus 198 caballos. ¿Por qué? Porque aunque la 140 va muy bien, la de 198 nos va a permitir tener un rendimiento mayor, unas prestaciones mayores en un coche que, a diferencia de la primera generación, dinámicamente se muestra mucho más agradecido. Es un coche más ágil, es un coche que tiene un tacto, no vamos a decir deportivo, porque quizá no tanto, pero desde luego es más alegre, con lo cual invita más a hacer una conducción un poquito más espirituosa, si queréis decirlo de alguna manera. Con lo cual, con esas prestaciones adicionales que nos ofrece la versión 200H, pues vamos a aprovechar un poquito más eso. De hecho, es uno de los enfoques que ha buscado Toyota en este vehículo, que es mejorar ese comportamiento dinámico. Y de hecho, hay una versión con tracción total, que es inédita, no tenía la primera generación, y su función no es dotar a este coche de una capacidad mayor fuera del asfalto, sino de ofrecer un comportamiento dinámico mejorado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo que va a buscar es mejorar el paso por curva del coche cuando hacemos esa conducción más alegre, gracias a esa tracción a las 4 ruedas, distribuyendo mejor el par y por lo tanto siendo todavía un coche más ágil. De todas maneras, hay un elemento que evidentemente va a condicionar un poco esa conducción, digamos, deportiva, que es, como sabéis, la transmisión ECVT, la caja de cambios que siempre encontramos en los modelos híbridos de Toyota, que, como bien estaréis pensando muchos, pues es lo menos deportivo que te puedes encontrar en cuanto a transmisiones. Así que es una caja de cambios que en esa conducción tranquila y relajada que normalmente nos va a ofrecer el coche funciona muy bien, es muy suave, muy eficiente, muy fiable también, que es un detalle importante, pero en esa conducción más rápida, lógicamente, pues por su propia construcción, como sabéis, este tipo de cajas, cuando pisas a fondo, se revoluciona mucho el motor, hace mucho ruido y, bueno, no es tan agradable. Es cierto que en esta generación ese funcionamiento se ha suavizado bastante. Antes, con poquito que pisábamos el acelerador, enseguida se revolucionaba, y ahora realmente es cuando pisamos muy a fondo. Con lo cual se ha mejorado bastante, pero evidentemente cuando hagamos esa conducción muy alegre sí que vamos a oír ese ruido que no es especialmente agradable. De hecho, ahora estamos subiendo y, como podéis ver, seguramente lo podéis escuchar, suena bastante más. Así que, lo dicho, es un coche que puede ser más deportivo, pero que seguramente la caja de cambios no invite a hacerlo, así que podéis ir más deprisa, pero seguramente no vais a querer. Hablemos de precios. El nuevo Toyota CHR está a la venta desde 31.750 euros, así que sí, ha subido de precio con respecto a la generación anterior, pero a ver, ¿qué te esperabas? De hecho, ¿has visto que hay algún modelo que haya bajado de precio en los últimos tiempos? Pues no, pues este tampoco, y es normal porque al final es bastante mejor que la primera generación. De todas maneras, la última opinión la tienes tú. Dime qué te parece este nuevo CHR, si te lo comprarías o cuál sería la elección que tendrías tú en este segmento de los subcompactos, y por supuesto suscríbete al canal, dale me gusta a este vídeo y nos vemos en la próxima.